Bueno, yo creo que para pensar este tema sí hay que hacer como una radiografía general de en qué lugar ha estado México en relación al desarrollo del capitalismo y por lo tanto no echar las palomas al vuelo, porque tenemos un rezago y una situación geoestratégica y económica que no es sencilla de remontar. Y ahí pues me remito a dos conceptos muy importantes. Uno, en nuestro país vivimos un capitalismo dependiente casi desde los orígenes del desarrollo del capital en la región y en nuestro territorio en particular, con un enorme colonialismo interno que también debe ser visibilizado. Y pues que nosotros a veces pensamos que esto se acentuó o que el origen del mal está en el neoliberalismo, pero creo que es necesario pensar con una mayor objetividad y atender al hecho de que en realidad esta historia de dependencia es bastante más vieja, ¿no? Quienes se dedican a estudiar estas cosas señalan que en realidad en nuestro país hubo una mancuerna en la historia contemporánea, particularmente del México postrevolucionario, en el que una asociación entre Estado y capital fue muy importante para que surgiera una burguesía que, separada de la vieja lógica del latifundio previo a la revolución, se formara como una burguesía agrícola y después como una burguesía financiera. Esta mancuerna permitió el desarrollo económico también de esos capitales que se sirvieron en buena medida pues del sector público y que forjaron las grandes empresas nacionales que hoy recordamos como asunto del pasado, pues porque las acabó el neoliberalismo, ¿no? Creo que esto es muy importante porque eso nos permite también comprender en qué medida y en qué proporción el Estado mexicano invertía en el desarrollo económico. A veces creemos que los estados solo recaudan la hacienda pública y administran estos bienes, pero es muy importante comprender que en un país como el nuestro y en realidad en todos los estados nacionales hay también producción de valor a través de la producción que estos estados pueden generar. En algún momento de nuestra historia nacional, alrededor del 50% de la inversión nacional tenía que ver con el Estado. Y pues cuando se dio la nacionalización del petróleo, como un momento clave también, esto permitió un desarrollo de una forma de industrialización que tuvo un modelo de sustitución de importaciones. Y esa época, digamos, dorada de la industrialización en nuestro país es la que hoy se revive en el discurso de la 4T, en esta idea de volver a lo que alguna vez fuimos. Pero habría también que pensar que esa producción se concentró sobre todo en bienes de consumo y eso es un límite, fue siempre un límite para el desarrollo del capital en nuestro país. No pudimos hacer nunca bienes de capital o productivos, es decir, nunca pudimos desarrollar maquinaria para hacer cosas. No es lo mismo decir que hoy exportamos muchos automóviles porque esos automóviles se producen en el país, sí, pero con toda la tecnología y la maquinaria que viene y que se genera en otros polos de desarrollo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque nos permite ubicar de qué nivel es el atraso si nos quisiéramos comparar con lo que se llamaron los países desarrollados o punteros, en fin. Fíjense ustedes, antes del neoliberalismo, encontré un dato, en 1971 el 80% de la tecnología empleada era extranjera, antes del neoliberalismo. Ahora, después de las crisis económicas de los años 70, es decir, cuando entró, pues sí, en crisis también el modelo que permitió un desarrollo del capital en lo que se conoce como los milagros, y el milagro mexicano en lo particular, esas crisis económicas se pudieron paliar o hubo una salida de ello gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros que pues reavivaron la economía y dieron un cauce específico. Sin embargo, ese desarrollo que se produjo, como en toda nuestra historia, es un desarrollo siempre desigual. Esto dice don Pablo González Casanova en un libro que consulté, tenía remanentes de origen colonial, mezclados con formas de desarrollo industrial, urbano, ciudadano y capital monopólico. Esa mezcla es la que antecede en realidad el arribo del neoliberalismo. Con el neoliberalismo, ya entonces de por sí dependientes y concentrados en el sector primarios y extractivistas, entonces pues se entregó lo poco que teníamos abiertamente al capital extranjero, cortando la posibilidad pues de la autonomía relativa de la que gozábamos de alguna manera y acentuando la sobreexplotación del trabajo, la pobreza, la marginación y sobre todo la deuda externa. Ese es un factor
que en el discurso de la presidenta no aparece y me parece fundamental. Me quedan 2 granitos de arena, solo diré pues entonces que tenemos que pensar en todos estos elementos para tener un diagnóstico, me parece, bastante más objetivo. ¿Ya? Wow, y justo en el tiempo